Miedo a la reforma laboral. La verdad es que se está instalando en las redes, en los medios, ciertos medios hablando de lo mal que la van a pasar los trabajadores con la reforma laboral que estratégicamente se va a tratar en sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre. El Congreso no va a hacer nada hasta el 10 de diciembre porque el 10 de diciembre asumen todos los diputados y todos los senadores, los nuevos diputados y nuevos senadores que responden a los intereses de Javier Milei. Ahora, analizando fríamente la situación y el supuesto miedo que debe tener la gente a la reforma laboral, yo acá les voy a explicar desde mi punto de vista, como siempre, y como siempre es mi opinión, por qué no existe tal miedo a la reforma laboral. Para comenzar, tenemos que sacarnos nosotros, sobre todo los más viejos como yo, el pensamiento racional que tenemos sobre una estructura del Estado, sobre cómo tiene que vivir la gente, y les cuesta mucho más o nos cuesta mucho más a las personas que tenemos más experiencia, que tenemos por ahí la experiencia de haber vivido en otros países, o leído mucho, o estudiado hasta ciertos niveles universitarios y demás. Hablo en general de la gente que por ahí tiene una visión de un país que no la tienen las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque ese pensamiento racional con el que uno construye, imagina y analiza y saca conclusiones va a contramano del rompan todo. Es decir, tenés una sociedad que votó a un tipo que iba a decir que iban a romper todo y que nadie creía realmente que pueda romper todo lo que iba a romper o lo que dijo que iba a romper, pero finalmente, en los 12 años de mandato, Javier Milei rompió todo lo que iba a romper y hasta cosas que uno no imaginaba que iba a romper. Discapacidad, sacarle medicamento a los jubilados. No voy a hablar de las jubilaciones porque, como muchos dicen, estaban mal antes, están mal ahora, no cambia mucho. Cambia, pero no voy a discutir esa cuestión específica de la jubilación en cuanto a lo que cobran, sino a la hijaputez de sacarle los medicamentos a los jubilados que se los sacaron, digo. Tenés también que entender que es cierto que se desfinanció la educación, que es cierto que se desfinanció al Garrahan, que es cierto que se desfinanció a la salud. Es decir, el tipo rompió todo lo que quería romper, lo que dijo que iba a romper. Lo que no hizo es dolarizar, lo que no hizo es mejorar los salarios, que la guita te alcance, y lo que no hizo es que el ajuste lo pague la casta. De hecho, todo lo que hizo es para favorecer a la casta, y todo ese dinero que ya no está en medicamentos para los jubilados, para las personas con discapacidad, para los enfermos de cáncer que se están muriendo en todo el país abandonados porque salen carísimos, eso está todo destinado a bonos y a carry trade. Al margen, ya hablé de esto un montón de veces, no voy a insistir, porque evidentemente es de lo que quiero hablar y reflexionar. Hay una sociedad que quiere esto, es decir, hay una sociedad que quiere vivir así como estamos viviendo y como vamos a vivir. Ahora, específicamente de lo que yo quiero hablar es del miedo a la reforma laboral. ¿Ustedes realmente creen que hay una sociedad que tiene miedo a la reforma laboral? La respuesta es, hay una porción de la sociedad que tiene miedo a la reforma laboral que se viene ahora, y lo bueno es que la reforma laboral se va a hacer como Milei quiera y a favor de los empresarios, ni lo dudes. Pero ¿esto a quién afecta? Afecta a un sector de la sociedad que, como te decía al comienzo del video, todavía tiene ciertos pensamientos racionales, que trabaja, que entiende lo que son las conquistas gremiales a nivel global, que entienden el significado y la representatividad y el rol que tienen los gremios a nivel global, no específicamente en la Argentina, que entienden lo que son las conquistas gremiales, que entienden que no hay que trabajar mucho como le hacen creer a las nuevas generaciones, que hay que laburar, laburar y laburar. Hay un sector mínimo de esa sociedad argentina que cree, o que mejor dicho, tiene miedo a la reforma laboral. Pero está claro que cuando vos tenés más del 50% de la economía informal, vos estás hablando de más de la mitad del país que trabaja en negro, ¿te das cuenta? Entonces cuando yo veo los medios,
Porque yo lo que hago, no lo hago con la intención económica de nada. Pero hay medios que responden a intereses políticos, no es mi caso. Yo respondo a los intereses de la gente, a lo que yo creo que a la gente le interesa, y soy militante de mis propias convicciones. Entonces, cuando a la gente le dicen, van a votar ahora, el 10 de diciembre, el Congreso va a votar que vos vas a trabajar 13 horas por día, flaco, yo no sé vos, pero yo estoy en el Chaco y viajo por el país y estoy en contacto siempre con la gente laburante y pobre. Ese es el nivel de gente con la que hablo. Si vos a un tipo que está laburando en negro le decís, mirá que vas a trabajar 13 horas por día con la nueva ley, con la reforma laboral, y el tipo te va a decir, yo trabajo 15. ¿De qué me estás? ¿Qué me importa a mí lo que vayan a hacer? Es más, hasta de ese sector que trabaja en la informalidad y que vive mal, algunos viven bien, muchos viven mal, hasta ven con buenos ojos que les metan el dedo en el trasero a los que están mejor que ellos, porque tenemos, lamentablemente, por eso se vota como se vota, una cuestión muy argentina que es, si yo no tengo, vos tampoco. Es decir, hay una especie de placer en el que no tiene de ver cómo el que tiene poco o mucho empieza a desgranarse y a caerse. En síntesis, no le van a meter miedo a más de la mitad de la población económicamente activa de la Argentina que trabaja en negro. No le van a meter miedo porque están acostumbrados a vivir laburando todo el día. Y otra cosa que están diciendo, que es muy probable, todo lo que se dice que va a pasar es muy probable, que vas a tener un salario acorde a tu producción. Perfecto, lo van a aprobar. Que te van a poder echar sin indemnización o pagándote en 12 cuotas. Perfecto, lo van a aprobar. Todo esto que yo te estoy diciendo le importa 3 orongos al tipo que hoy está laburando en negro, que son la mayoría de los habitantes argentinos. ¿Entendés de lo que estamos hablando? Es decir, que en la población económicamente activa el miedo a la reforma laboral es nulo. Por eso votan a Milei. Porque están disfrutando, entre comillas, de ver cómo hay un sector de la sociedad que está cayendo desesperadamente a niveles en los que está el resto de la sociedad laburando. No hay miedo a la reforma laboral. Y cuando les dicen, porque otra cosa que vi que también están contando en este momento es que van a permitirte tener vacaciones de verano cada 2 años. Ponele que lo aprueben. ¿Y vos qué crees? ¿Que la gente que labura el negro, que son la mayoría de los argentinos, le preocupa? ¿Que a vos, mínima porción de argento que estás laburando en blanco en alguna empresa con cierto nivel de salario o en el Estado nacional o provincial y o municipal, te van a recortar beneficios? No, no les importa. Realmente, no les importa. Entonces, para poder entender el futuro de la Argentina, vos tenés que partir de la base de que tenés que sacarte ese pensamiento racional y ponerte a analizar por qué hay una sociedad que votó que rompan todo y cuando rompieron todo siguió votando para que sigan rompiendo todo. Entonces, a partir de ahí vas a entender, te lo digo en serio, a partir de ahí vas a entender que no hay prácticamente nada que puedas hacer, que no hay miedo que le puedas meter a la mayoría de la gente con una supuesta reforma laboral que los va a liquidar a los trabajadores, porque como te dije, la mayoría de los trabajadores argentinos está liquidado, la mayoría está en negro, la mayoría trabaja más de 10, 12 horas por día, la mayoría no tiene ni sábados ni domingos, cuando tienen libre tienen que salir a vender ropa, a hacer ferias de garage o a ir a una plaza a ver cómo se sustenta con un poquito más de guita lo que necesita todos los días, vendiendo lo que pueda vender, haciendo compra-venta. Ese es el modelo de Argentina, pero les quiero decir además que ese no es el modelo que te lleva a Alemania. Es decir, hay una contradicción en el discurso mentiroso de que vas a ser un gran país, cuando en realidad te están condenando a la pobreza y además están condenando a la pobreza a la gente que todavía no es tan pobre. Bueno, en síntesis, hasta acá llegamos con esta breve transmisión de ciberperiodismo para repetirles que, y quedó claro además, ¿no?, que la gente no tiene miedo de lo que le digan. Porque yo conté un montón de cosas, dije un montón de cosas que van a pasar,
que a mí me daban miedo, pero claro, yo soy viejo, ¿entendés? Y yo todavía creía que había un país con futuro, qué sé yo, pero hay una sociedad que quiere ser norteamericana, que le gusta los yanquis, que no tiene la concepción que tenemos nosotros de lo que son las Malvinas, por ejemplo, o de que lo que es el territorio argentino, de lo que es la soberanía nacional. No les importa, no están educados, no les importa, y eso es patrimonio también, como dije muchas veces, del gobierno anterior, porque tenés generaciones de pibes que no tienen valores y que son fácilmente manejables. Y lo están demostrando con estas cosas. Porque además, un dato que es fundamental en todos los países, quienes se rebelan contra la injusticia, tomá Francia por ejemplo, los que se rebelan contra el maltrato a los jubilados, los que se rebelan contra la eliminación de los medicamentos a los jubilados, los que se rebelan contra la injusticia que se pueda ejercer sobre personas con discapacidad, los que se rebelan contra todo ejercicio de poder desmesurado desde un gobierno contra minorías que son parte de una sociedad, los que se rebelan históricamente en los países son los jóvenes. En Argentina, los jóvenes están calladitos y aplaudiendo a la gente que toma decisiones, perjudicando a sus abuelos, a sus papás y demás. Lo maravilloso, y les juro que a mí esto yo lo disfruto realmente, porque el tiempo pasa rapidísimo. Yo tengo 60, pero ayer tenía 20. Ayer nomás tenía 20. Estos pibes de hoy están construyendo su próximo futuro. Es decir, esta irrealidad en la que viven hoy, esta imaginación pedorra que tienen en su cabeza de que van a ser criptomonedas, van a ser criptomillonarios y que no van a trabajar pero por ahora andan con una motito 110 que andan vendiendo o frenan la bicicleta con la OJ. En un futuro que va a llegar así de rápido, no van a tener asistencia médica, van a vivir peor que los jubilados que están ahora. No van a tener, bueno, siempre le van a poder echar la culpa, a lo mejor todavía dentro de 40 años le pueden echar la culpa al kirchnerismo. Pero básicamente, lo maravilloso de todo esto es que los jóvenes, en vez de proteger a los más débiles, en vez de luchar por los derechos de los abuelos, de las personas que necesitan ser defendidas, defienden al poder. Es maravilloso. Porque cuando ellos sean viejos y no sirven para nada, como dicen ellos, los viejos no sirven para nada, va a haber generaciones peores que ellos diciéndoles cosas peores a ellos de las que ellos les dicen hoy por hoy a los jubilados, a las personas con discapacidad y a la gente que ya vimos cómo vive en esta Argentina. Soy José Viñola, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso siempre. Nos vemos.